Amigos, bienvenidos a USA en Español. El pueblo americano el día de hoy se despierta con un terrible anuncio por parte del gobierno federal de este país. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que va a afectar de manera muy importante el bolsillo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente, para nadie es un secreto que el gobierno federal de los Estados Unidos no ha podido controlar el grave problema de la inflación que mantiene azotado al bolsillo de todo el pueblo trabajador, al bolsillo de los beneficiarios del Seguro Social y, en definitiva, todavía continúa destruyendo el sueldo y salario de las personas que todos los días salen a trabajar simplemente para poder obtener el dinero y poder proveer para su familia. Pero también durante los últimos meses, el mismo gobierno federal había prácticamente cantado victoria. Nos habían dicho a todos nosotros, no se preocupen, el problema de la inflación ya se encuentra controlado, se está encaminando al 2%, que son los niveles óptimos que estamos aspirando a tener en los Estados Unidos. Le dijeron a todo el pueblo americano, no se preocupe, dentro de pronto vamos a liberar esas tasas de interés tan restrictivas que tenemos actualmente, los intereses van a comenzar a bajar y el pueblo americano va a comenzar a ver también al mismo tiempo un alivio en el alto costo de la vida que continúa azotando al bolsillo del pueblo trabajador. Pues el día de hoy, amigos, al parecer todo esto era una fantasía. El presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, rechazó el día viernes las expectativas del mercado que se avecinan, recortes agresivos en las tasas de interés, diciendo que es demasiado pronto todavía para cantar victoria sobre el problema de la inflación. Imagínense ustedes esta incongruencia. Primero le dan larga al tema de la inflación, permiten que se empeore. Luego de esto toman medidas restrictivas, aumentan las tasas de interés, que lamentablemente ha ayudado también a destruir el salario de la gente. Y ahora, el día de hoy, cuando nos habían dicho que ya la inflación se estaba solucionando y que las medidas se iban a aliviar, pues llega el señor presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y nos dice a todo el pueblo americano, pues no canten victoria, no comiencen a celebrar todavía, porque esa idea de que vamos a liberar o vamos a comenzar a bajar las tasas de interés en este país no es más que una ficción. Tenemos que seguir todavía tomando medidas para poder controlar el grave problema inflacionario, que vive en los Estados Unidos. Por cierto, este señor, el señor Jerome Powell, que en mi humilde opinión es el gran responsable del problema de la inflación que todavía continúa afrontando los Estados Unidos, al parecer no se ha dado cuenta que la gente continúa sufriendo porque lamentablemente no le alcanza el dinero para poder vivir. Y ahora, encima de esto, cada vez que una persona compra con su tarjeta de crédito tiene que pagar intereses mucho más altos, o cada vez que alguien pide un préstamo bancario tiene que pagar intereses mucho más altos por la medida que ha tomado la agencia que lidera este señor. Por supuesto, me refiero a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. A pesar de una serie de indicadores positivos recientemente con respecto a los precios, el líder del Banco Central de este país dijo que el Comité Federal de Mercado Abierto planea mantener la política restrictiva hasta que los responsables de las políticas estén convencidos de que la inflación está regresando sólidamente al 2%. Yo les voy a decir una cosa sin que me quede nada por dentro. Como ustedes muy bien saben, siempre acostumbro a decir lo que realmente pienso acerca de las decisiones que los políticos en Washington lamentablemente toman todos los días y perjudican al pueblo trabajador y, en definitiva, a todas las personas que vivimos en este país. El señor Jerome Powell tuvo que haber renunciado a ser el líder de la Reserva Federal de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Incluso el presidente de este país, el señor Joe Biden, no tuvo que haber nominado por un segundo mandato al señor Jerome Powell, quien permitió que la inflación se encuentre por las nubes en este país
diciéndole a todo el pueblo americano durante la época de la crisis de la pandemia que eso era algo transitorio, que la inflación iba a pasar, que la Reserva Federal no tenía que hacer absolutamente nada y resulta que ya han pasado años y el pueblo americano continúa pagando las consecuencias de las decisiones que este señor ha tomado dentro de la Reserva Federal. Sería prematuro concluir con confianza que hemos logrado una postura suficientemente restrictiva o especular sobre cuándo pudiera flexibilizarse la política, dice ahora el señor Jerome Powell en declaraciones preparadas para una audiencia del College en Atlanta, el College Spelman. Estamos preparados para endurecer aún más la política si incluso resulta apropiado hacerla. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué le dijeron al pueblo americano o le han dicho desde hace algunas semanas y algunos meses que ya el problema se está solucionando, que prácticamente ya no hay inflación en este país, cuando todos continuamos viendo que los precios continúan subiendo prácticamente cada vez que vamos al supermercado? Porque la inflación no solamente está afectando a productos de lujo o algún tipo de productos que se compren esporádicamente. La inflación ha estado afectando a toda la economía en general. Y la inflación, como ustedes muy bien saben, e incluso algunos economistas llaman el impuesto del que nadie puede evadir, lamentablemente continúa atacando a todo el mundo por igual. Solamente hace falta ir al supermercado todos los días para darse cuenta que el mismo dinero alcanza para comprar menos cosas. Al parecer, el señor presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y las personas que lideran esta agencia aún no han entendido que incluso los datos macroeconómicos que ellos leen todos los días, analizan y estudian frente al país, a lo mejor no representa lo que está viviendo realmente el pueblo americano en carne propia. Pero el gran problema es que, como ustedes muy bien saben, los políticos en Washington les cuesta mucho ponerse en los zapatos de la gente. Sin embargo, también señaló que la política en territorio restrictivo y señaló que el equilibrio de riesgos entre hacer demasiado o hacer demasiado poco en materia de la inflación está casi equilibrado por ahora. Entonces, esto es algo que nadie entiende, porque al final de cuentas, el gran problema es que llegamos a un punto en este país que ya la gente no le alcanzaba el dinero para poder vivir, que ya la gente no le alcanzaba incluso el dinero para poder comer 3 veces al día. Esto es una realidad que nosotros vivimos en los Estados Unidos luego de la pandemia. Recuerden ustedes cheques de estímulo económico que se le entregaron a la gente para poder ayudarlos a sobresalir de la crisis que estábamos viviendo por la pandemia del coronavirus y que se acabaron desde hace mucho tiempo. Ayudas que prácticamente ya nadie le está dando al pueblo americano, con excepción de algunos estados que todavía continúan ayudando a la gente con más cheques de estímulo económico para poder ayudarlos ahora no a luchar en contra de una pandemia, sino a luchar en contra de la crisis inflacionaria que continúa viviendo los Estados Unidos. Los mercados subieron tras los comentarios del señor Jerome Powell, con los principales promedios positivos en Wall Street y los rendimientos de los bonos del Tesoro marcadamente a la baja. Los mercados ven los comentarios de hoy como un avance hacia el bando moderado, así lo dijo el señor Jeffrey Roche, quien es economista jefe de LPL Financial, que por supuesto se encarga de hacerle un análisis a todas estas decisiones que realiza la Reserva Federal de los Estados Unidos y, por supuesto, para dar un panorama de lo que se avecina de acuerdo a las medidas restrictivas que continúa tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos, principalmente en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Las expectativas de que la Reserva Federal haya terminado de subir las tasas y adopte una postura de flexibilización en 2024 han ayudado a apuntalar un fuerte repunte en Wall Street, que ha hecho incluso que el promedio industrial del Dow Jones suba más del 8% durante el último mes, hasta un nuevo máximo en el año 2023 que nos encontramos ahora en este momento. Pues el señor Jerome Powell al parecer se ha dado cuenta que todo el mundo estaba demasiado positivo en los Estados Unidos y ha querido traer el día de hoy un balde de agua fría que lo que hace simplemente es bajar las expectativas que tenía la gente de que la economía realmente está comenzando a mejorarse.
La inflación todavía está muy por encima del objetivo, pero se está moviendo en la dirección correcta, así lo dijo el señor Powell. Así que creemos que lo correcto ahora es actuar con cuidado, pensar detenidamente cómo van las cosas y dejar que los datos nos digan cuál es la historia. Los datos nos dirán si hemos hecho lo suficiente o si necesitamos incluso hacer más, lo que significa que la Reserva Federal, en última medida, incluso pudiera continuar subiendo las tasas de interés, que por cierto se encuentran bastante altas en este momento. Después de que la inflación alcanzó su nivel más alto desde principios de la década de los 80, la Reserva Federal de los Estados Unidos promulgó una serie de 11 aumentos de las tasas de interés, llevando su tasa de política al nivel más alto en 22 años, con un rango objetivo entre el 5,25 y el 5,5%. En sus últimas dos reuniones, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés niveladas y varios funcionarios incluso han indicado que creen que la tasa de los fondos federales probablemente esté o cerca de donde se necesita estar en este momento, pues el presidente de la Reserva Federal le dice al pueblo americano el día de hoy: no canten victoria todavía porque incluso pudiéramos continuar subiendo las tasas de interés y esto va a afectar o continuará afectando el bolsillo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.